Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio 16 de la práctica 3. El enunciado de este ejercicio dice que de las siguientes computadoras se debe obtener el ancho del bus de direcciones, la capacidad de direccionamiento de la memoria principal, la capacidad de almacenamiento de la memoria principal, como así otros parámetros más que vamos a ir leyendo a medida que resolvamos el ejercicio. El de la forma que nos presentan las computadoras es con esta tabla que tiene los componentes y la característica de cada uno de estos componentes. En este caso la computadora 1 es una notebook, nosotros vamos a resolver la de la computadora 1, a ustedes le quedaría la computadora 2 para resolver. Y bueno, esta es una notebook HP que tiene las siguientes características: un procesador i5, un disco rígido de 1 TB que nos dice la densidad de grabación y la velocidad de rotación. Y bueno, varias características más: si tiene cámara web, si tiene la memoria RAM de qué velocidad, de qué frecuencia. Y bueno, este ejercicio dispuesto de esta manera, lo que quiere hacer es representar al máximo posible lo que nos vamos a encontrar en la realidad. Cuando nosotros vemos algún catálogo en internet o estamos buscando una computadora, lo que vemos es algo similar a esto: es un conjunto de características donde nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones si esta computadora es rápida, o si estamos comparando distintas computadoras, si esta computadora es más rápida que la otra, o si tiene más memoria, y bueno, y todo eso. Así que lo que hace este ejercicio es eso: tratar de simular la realidad para que podamos obtener los parámetros que hemos visto y estudiado en las distintas unidades a través de esta tabla. Bien, dejando de lado la introducción, vamos a pasar con lo que es la resolución. El primer inciso dice el ancho del bus de direcciones. Bueno, obtener el ancho del bus de direcciones, que en la tabla no nos sale, pero sí nos aparece acá abajo. Dice: nota, considera el bus de datos de 64 bits y el de direcciones de 42 bits. Entonces ahí estaría la respuesta. El ancho del bus de direcciones es de 42 bits, o también podemos decir que es de 42 líneas. No tenemos que hacer ningún cálculo extra, ya nos da directamente la respuesta en el enunciado. El inciso B dice la capacidad de direccionamiento. Para calcular la capacidad de direccionamiento, yo en el video anterior les dije que en la teoría hay fórmulas, y bueno, la fórmula de la capacidad de direccionamiento es que es igual a 2 a la n, donde n es la cantidad de líneas del bus de direcciones. Entonces, la cantidad de líneas ya la obtuvimos del inciso A, por lo cual ya estamos en condiciones de resolverlo y podemos decir que la capacidad de almacenamiento es igual a 2 a la n, donde n es igual a 42 direcciones. Ahí podríamos decir que el ejercicio ya está resuelto, pero este número, el 2 a la 42, podemos transformar la unidad de direcciones a una unidad más grande, como kilo direcciones, media direcciones, teradirecciones. Así que para simplificar el traspaso de unidades y no hacer las multiplicaciones que estamos acostumbrados, podemos separar este número como 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 40 direcciones. Entonces, este 2 elevado a la 40 equivale a tera. Eh, si no captan muy bien este 2 elevado a la 40 tera, podríamos hacer o en consulta por WhatsApp o un video extra de este traspaso de unidades. Yo creo que la mayoría sabe resolver los ejercicios por lo que hemos estado viendo, pero por ahí a algunos les cuesta saber bien cómo pasar de kilobyte a gigabyte. Así que, bueno, este 2 a la 40 significaría tera, entonces podemos reemplazarlo por tera direcciones. Y el 2 a la 2 lo podemos poner como 4. Entonces este sería el resultado: 4 teradirecciones. Esa sería la respuesta. Y ya podríamos pasar al inciso C. El inciso C dice calcular la capacidad de almacenamiento de la memoria principal. La fórmula que nos da la teoría es que la capacidad de almacenamiento es igual a la capacidad de direccionamiento por el tamaño de cada celda. La capacidad de direccionamiento la calculamos en el inciso anterior, es de 4 teradirecciones,
Y el tamaño de celda lo vamos a considerar en todos los ejercicios de 1 byte por celda, que sería lo mismo de 1 byte por dirección. Si se acuerdan del ejercicio de seguimiento de instrucciones, nosotros teníamos la memoria principal dividida en distintas celdas y a cada celda tenía una dirección de memoria, ¿no es cierto? Entonces, la correspondencia con direcciones es igual a la cantidad de celdas. Por eso acá podemos decir que es 1 byte por celda, o lo mismo que decir que 1 byte por dirección, ¿sí? ¿Y esto por qué se los explico? Porque, bueno, para calcular la capacidad de almacenamiento tenemos que es la capacidad perdón, acá yo puse CA y esta es CD, capacidad de direccionamiento. Entonces, la capacidad de direccionamiento es de 4 teradirecciones. Y si lo multiplicamos por el tamaño de celda, que es 1 byte por celda, o como dije aquí, por dirección, el por dirección, ¿se acuerdan que sería igual que dividir por dirección? Y acá podemos simplificar el dirección con el dirección, ¿sí? Entonces la capacidad de almacenamiento es igual a 4 tera por 1 byte, que sería igual 4 terabytes. Y ahí quedaría resuelto el inciso C. A ver, déjenme ver una cosa. Bueno, disculpen esa pausa. Vamos a seguir entonces con el inciso D. El tiempo de acceso a la memoria principal. Primero tenemos que saber qué es lo que es el tiempo de acceso. El tiempo de acceso es el tiempo que se demora en realizar el procesador una lectura o una escritura en la memoria principal, ¿sí? O sea, un acceso a la memoria principal sería o un acceso para leer o un acceso para escribir. ¿Cómo lo podemos calcular? Nosotros la memoria RAM, lo único que tenemos es la frecuencia de acceso, podemos decir, o velocidad de acceso, que sería igual a la frecuencia. Entonces, esta frecuencia lo que significa que hace 1500 millones de accesos por segundo. ¿Se acuerdan que en el procesador nosotros el hertz significaba ciclos por segundo? Bueno, en este caso sería accesos por segundo. Sería accesos a la memoria por segundo, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, nosotros ya podemos aplicar una regla de 3 diciendo que si 1500, el mega lo vamos a tomar como unidad acá de acceso, mega acceso. Si hago 1500 mega accesos en un segundo, que recuerden que acceso sobre segundo es el hertz, un solo acceso lo voy a hacer en x segundos, ¿sí? Entonces podemos aplicar la regla 3, voy a escribirlo por más que sea un 1 para poder simplificar las unidades. Por un segundo dividido en 1500 mega accesos. Acá esta multiplicación es la regla de 3, como ya deben estar acostumbrados a resolver. Multiplico 1 por este y divido por este. Entonces acceso con acceso se va y bueno, 1 por 1 quedaría 1. Así que podemos acá poner 1, un segundo, estaba acá. Y bueno, ya borré el acceso, así que lo simplifiqué. Bien, si ven, este m lo podemos convertir en un número, ¿sí? ¿En qué número? Acá en Hertz no tenemos base binaria, sino que la base de Hertz es una base decimal. Entonces, yendo de la unidad más grande a la más chica, tenemos, perdón, en este caso de la más chica a la más grande, tenemos Hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Y ahora sí, yendo de la unidad más grande, si yo tengo 1 GHz, equivale a 10
a la 3 MHz, lo que equivale a 10 a la 6 kHz y lo que equivale a 10 a la 9 Hz. Lo mismo sería si yo tengo 1 Hz, es lo mismo decir que son 10 a la menos 3 kHz, que sería igual a 10 a la menos 6 MHz, igual a 10 a la menos 9 GHz. Esto hablando de 1, bien, y de Hz. En este caso solo tenemos el mega. Entonces, el kilo es una unidad de 10. Ven que cada salto de estos, perdón que borré, cada salto es de 10 a la 3, ¿sí? Entonces, de no tener unidad a tener kilo, yo tengo 10 a la 3. Si tengo mega, significa que tengo 10 a la 6. Entonces, este mega lo podemos transformar en 10 a la 6. Espero que se haya entendido. Habría que dedicar un video a lo que es todo el traspaso de unidades con un poco más de profundidad. Pero bueno, así es como yo puedo transformar el 10 a la 6. ¿Para qué transformo esto? Para simplificar un poco lo que es los números. Porque acá directamente podrían dividir ustedes 1 en 1500 megas y después transformar las unidades hasta obtener una expresión de segundo. En realidad esto va a dar 0,000000 y un número en segundo. Pero yo lo que busco es eso, tratar de no tener esa notación científica por 10 a la menos tanto y cambiar la unidad un poco antes. Entonces este 10 a la menos 6 lo podemos pasar arriba como 10 a la menos 6. Entonces tenemos 1 por 10 a la menos 6 segundos. Todo esto es operaciones matemáticas. Dividido en 1500. Propiedades matemáticas, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr yo con esto? Es obtener una unidad de tiempo directamente desde el 10 a la menos 6 antes de que yo tenga que utilizar la conversión de unidades que sabemos hacer. Eh, no sé si hay un video que lo hemos explicado de esta manera, por eso me da un poco de cosa explicárselo así, pero bueno, yo creo que se va a ir entendiendo. Entonces, 10 a la menos 6, si recuerdan las unidades de tiempo de segundos, tenemos segundos, milisegundos, microsegundos, nanosegundos, milimicro, nano y después también tenemos pico. Un segundo es igual a 10 a la 3 milisegundos, que es igual a 10 a la 6 microsegundos. Y bueno, este 10 a la menos 6 segundos sería igual a un microsegundo. Bien. Entonces acá podemos poner micro. Lo que estoy haciendo yo es una transformación intuitiva de las unidades. Para no decir 10 a la menos 6 segundos multiplicado por segundo y lo quiero pasar a microsegundos, entonces un segundo equivale a 10 a la 6 microsegundos, como vimos que acá equivaldría. Entonces simplificamos esta y multiplicando esto por esto quedaría 1. Bien, un nanosegundo. Entonces es lo mismo sería, que hacer esta multiplicación, pero directamente como es 10 a la 6, nosotros sabemos que 10 a la 6 equivale a microsegundos. ¿Sí? Entonces por eso es que lo hago de esa manera, para simplificar. Por ahí me olvido que en estas clases virtuales por ahí no lo hemos explicado muy bien. Pero espero que les sirva para ustedes poder resolver los ejercicios también más fácil y no estar siempre haciendo esa multiplicación que escribí acá recién. Bien, bueno,
capaz se me haga un poco largo el video, sepan disculpar, pero bueno, vamos a ir resolviendo. Entonces, una vez tenemos, a ver, voy a sacar la calculadora, tenemos 1 dividido en 1500, nos da 6.6 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces sería 6,6 por 10 a la menos 4 microsegundos. Es más, yo ese microsegundo lo convertí temprano, yo lo podría haber juntado con este 10 a la menos 4. Entonces, si separamos ese 6.6 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 microsegundos, sabemos que podemos correr esta unidad el equivalente a 10 a la menos 3. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos microsegundo, milisegundo y acá milimicro, nanosegundo? ¿Sí? Entonces, si yo corro para 10 a la menos 3, me voy para allá. Entonces, voy a tener nanosegundo. Este microsegundo, puedo quitar esto y se va a transformar en nanosegundo. ¿Sí? Siempre recuerden que va de 1000 en 1000, de 10 a la 3 a 10 a la 3. Y bueno, este 10 por 10 a la menos 1, podemos correr la coma a un lugar a la izquierda y quedaría 0. Bueno, vamos a dejar esto así. Por 10 a la menos 1 nanosegundos sería igual a 0.66. Bueno, el 6 era periódico, así que podemos poner mucho 6. Nanosegundo. ¿Sí? Este día a la menos 1 corrí la coma 1. Y esa sería la respuesta. Espero que se haya entendido, que no lo haya enroscado un poco. Cualquier duda, seguimos en contacto por WhatsApp. Esto de no tener el feedback al instante, por ahí lo complica un poco. Bueno, pasando al inciso E, dice calcular la velocidad de acceso, frecuencia de la memoria principal. En este caso es sencillo porque la frecuencia ya nos la da, sería 1500 MHz, así que directamente escribimos la respuesta y ya estaría. El F nos dice la velocidad de transferencia al disco rígido para una pista de 17 centímetros de longitud y que debemos expresar el resultado en megabits por segundo. Bien, si vamos a la teoría, la fórmula de la velocidad de transferencia es de la capacidad de pista por la velocidad de rotación. Capacidad de pista por velocidad de rotación. Tenemos que ver nosotros qué tenemos. Entonces esto ya, velocidad de transferencia del disco rígido. Así que ya podemos ir acá a ver lo que tiene el disco rígido y nos dice que la densidad de grabación es de 30.000 bytes por centímetro y la velocidad de rotación de 10.000 RPM. No nos da la velocidad de transferencia, así que la vamos a tener que calcular con esta fórmula. Por eso la anoté. Bien, entonces tenemos la velocidad de transferencia igual a la capacidad de pista. La capacidad de pista la tenemos acá, 17 centímetros, multiplicada por la velocidad de rotación. La velocidad de rotación la sacamos de acá, del enunciado. Entonces, no, perdón, disculpen. Estoy hablando cualquiera. Acá está multiplicado por la densidad de grabación. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que calcular la capacidad de la pista. ¿Cómo calculamos la capacidad de la pista? Nosotros acá nos dice que la densidad de grabación es de 30.000 bits por centímetro. ¿Sí? Entonces, si en un centímetro tenemos 30.000 bits, ¿cuántos centímetros vamos a tener en 17? ¿Sí? Entonces es directamente una regla 3 ahí que daría como resultado esta multiplicación. Porque acá nos dice que la pista tiene 17 centímetros, así que en 17 centímetros multiplicado por 30.000 que tiene cada centímetro nos debería dar
la capacidad de la pista, ¿sí? Si ven en la teoría hay un desglose de esta fórmula que justamente dice esto, la longitud de la pista por la densidad de grabación, ¿sí? Bien, entonces esto lo que hice acá sería, no importa los paréntesis, lo podemos sacar porque esto es multiplicación, sería capacidad de pista por las revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, eh, transformando las unidades, acá sí hice la multiplicación para hacerlo más simple y no enroscarlo tanto como en el ejercicio anterior. Eh, Nos lo pide por megabit por segundo, entonces el centímetro con centímetro acá ya se fue, no lo vamos a tener. El segundo los tenemos que obtener, así que tenemos que simplificar el minuto con el minuto. Vamos a obtener segundos. Y el bit lo tenemos que transformar a megabits. Así que ponemos esta multiplicación por 1 acá, que 1 megabit equivale a 2 a la 20 bits. Y ya estaríamos en condiciones de resolverlo. Bueno, yo ya lo resolví con anterioridad a esto, así que el resultado da 81,06. Pueden comprobarlo ustedes con la calculadora. Eh, bueno, lo vamos a comprobar por la duda que esté mal. No, bueno, para no hacerlo más largo, directamente confiemos en que calcule bien y si no está bien, bueno, saben que lo pueden calcular ustedes. Entonces la respuesta a la velocidad de transferencia es 81,06 megabits por segundo. Bien, entonces, bueno, eso. Teniendo la fórmula, ven, ya es fácil porque tenemos la longitud de la pista, los bits, la densidad de grabación, con la longitud de la pista y la densidad de grabación podemos sacar la capacidad de la pista y multiplicándolo por los RPM vamos a obtener la velocidad de transferencia. ¿Sí? Bien. Llegando más o menos al final, el punto G dice cuánto tardaría el disco rígido en transmitir un archivo de 150 megabytes. Lo que vamos a tener que utilizar acá es la velocidad de transferencia que calculamos acá en el inciso anterior. Yo la coloqué aquí y la transformé a megabytes por segundo. ¿Para qué la transformé? Para que coincida eh, con, con, con este archivo, con la capacidad de este archivo, para dividir más fácil. Entonces, este megabit con este megabit se fue y vieron que ahí obtuve megabytes. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Acá podemos hacer una regla de 3 tranquilamente. Podemos decir si 10 a la 3 eh, megabytes los transmito en un segundo, 150, perdón, acá dije megabyte, megabyte lo voy a transformar, lo voy a transmitir en X segundos. Entonces sería 150 megabytes por un segundo dividido en 10 a la 3. Este sí no lo calculé, así que 150 dividido en 10 a la 3 sería 14,56 segundos. 14,56 segundos. Bien, lo que quería aclarar yo era eso, era que se puede resolver por una regla de 3, pero también a esta altura de la unidad, como tenemos que hacer siempre muchas cuentas, por ahí es más fácil pensarlo directamente como si fueran manzanas. Entonces yo tengo 150 manzanas y tengo cajones donde me entran 10 manzanas en cada uno. Si nosotros lo resolvemos de manera intuitiva, en la mente nos decimos, a ver, en la regla de 3 si tengo 10 manzanas por cajón, entonces no. Directamente lo que hacemos es dividir el 150 en la capacidad de cada cajón, ¿no es cierto? Que sería este resultado de la regla de 3, ¿ves? 150 por 10 a la 3, es dividido en 10 a la 3. Entonces, si ustedes a esta altura ya tienen la capacidad de hacer esa división directamente, la pueden hacer.
o sea, 150 dividido en 10 a la 3, que sería lo que se transmite por segundo, me daría el resultado de 14,56 segundos. ¿Sí? Siempre, obviamente, plasmando la lógica que ustedes tienen en lo mejor que puedan. Bien, yendo ahora al último inciso, creo que es el último. Sí, me parece que sí. Bueno, dice el tiempo de latencia del disco rígido expresa el resultado en milisegundos. En un video anterior vimos que el tiempo de latencia era el tiempo que se demoraba el disco en hacer medio giro o media revolución. Acá, en las características de esta computadora, no nos dice el tiempo de latencia, por lo que lo vamos a tener que calcular nosotros. ¿Cómo lo podemos calcular? Al igual que vimos en el video anterior, que usábamos los RPM, o usamos el tiempo de latencia para obtener los RPM, en este caso vamos a utilizar el RPM para obtener el tiempo de latencia. ¿Cómo lo hacemos? Con una simple regla de 3. Si lo expreso en regla de 3 para que sea más sencillo. Si 10.000 revoluciones las hago en un minuto, que sería esto, 10.000 revoluciones por minuto, media revolución la voy a hacer en X minutos. ¿Sí? Para expresarlo directamente en milisegundos y no tener que transformarlo al final y usar números muy, muy pequeños al dividir por 10.000, lo que hice yo es transformar el equivalente de un minuto en milisegundos. ¿Sí? Tenemos un minuto, lo pasamos a segundo, 60 segundos igual a un minuto, y el segundo lo pasamos a milisegundos, sería un segundo igual a 10 a la 3 milisegundos. 60 por 1000 sería 60.000, y por eso acá puse 60.000. Resolviendo la regla de 3 tenemos un medio por 60.000 dividido en 10.000, y esto nos quedaría, si simplificamos estos ceros con estos ceros, quedaría un medio por 3, un medio por 6, sería 3 revoluciones, 3 milisegundos. Las revoluciones se simplificaron acá, revolución con revoluciones. Entonces, el tiempo de latencia es de 3 milisegundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se demora en realizar medio giro. ¿Sí? Bueno, ahí hemos concluido. El video ha quedado bastante largo, o sea, de 27 minutos. Pero bueno, eh, es porque por ahí me voy un poco por las ramas tratando de que en esta educación a distancia que estamos teniendo ahora, eh, poder tener un poco más de herramientas, el traspaso de unidad y todo eso, que por ahí, al no estar en el curso y explicándolo con feedback, se pierde. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, saben que estoy por WhatsApp y los profes también. Así que bueno, espero que sigan bien y nos vemos.